que es esta como rayita que se ve a la mitad. Por la parte de abajo tenemos a la matriz mitocondrial y en la parte de arriba, donde hay más protones, pues el gradiente de protones es el espacio intermembranoso hacia donde se bombean los protones. Aquí en la membrana, pues faltaría ver, bueno, ahorita va a aparecer, los complejos enzimáticos del complejo 1 al 4 de la cadena respiratoria acoplado a la ATP sintetasa. Entonces, bueno, comenzamos. Es muy cortito, este es de 3 minutos, entonces pues vamos a verlo así. Ahí está el movimiento de la concentración de protones en la membrana mitocondrial. La generación de potencial químico que produce potencial eléctrico y en este caso, bueno, pues lo que va a generarse es la unión del ADP más el fosfato para formar ATP. La enzima ATP sintetasa con todos sus elementos, la parte membranosa y la parte globular, en donde, pues en la mitocondria, en las crestas mitocondriales, membrana interna de la mitocondria. Ahí está, como les decía, no es nada más una cadena, sino que es todo el complejo cadena respiratoria, o sea, todas las enzimas y ATP. Cadena respiratoria, ATP, cadena y así a lo largo de todas las membranas internas. No es solamente una cadena completa, sino son todos los complejos enzimáticos. Por eso también les mencioné al principio que la membrana interna de la mitocondria tiene un 70% en su superficie de proteínas. O sea, es de las membranas más ricas en proteínas, que tiene incluso más proteínas que los mismos lípidos, ¿no? Porque está plagada, tapizada completamente de proteínas que tienen que ver con el proceso enzimático de cadena respiratoria y ATP sintetasa. Y aquí está todo el complejo completo. Ahí, por eso digo que es más sencillito el modelo, ¿no? Los protones, aquí los blanquitos, alta concentración en el espacio intermembranoso, menos concentración abajo en la matriz mitocondrial. El ADP y el fosfato, que se van a meter a las subunidades beta de la parte globular, acuérdense, la roseta. Bueno, primero vemos el cambio de la entrada de los protones, ya que se generó, no vemos el potencial eléctrico, pero se supone que se abrieron los canales dependientes de voltaje de la enzima para dejar entrar a los protones que van a estar fluyendo y van a activar a la enzima y eso va a provocar que se abran no se abren, sino se modifica. Hay un cambio conformacional, no se mueven las subunidades beta, alfa, beta, pero sí permite que se forme adentro del ATP. Entonces vemos el flujo constante de protones en la membrana que va a activar al eje principal para cambio conformacional de la subunidad alfa beta y en las unidades beta llevarse a cabo de forma continua la síntesis de ATP. Esto en la matriz mitocondrial. Ya, o sea, así de forma indefinida, hasta que la mitocondria prácticamente se detenga su proceso. Y ya este último, pero creo que este no se transmite, déjenme cambiar de pantalla. Y ya el último. Ahí está. Aquí solamente vamos a ver nada más a la enzima, a la ATP sintetasa, igual con todos sus elementos, otro modelo molecular, mucho más sencillitos, como con menos detalle, pero igual representativo, en donde pues tenemos la parte ahora igual membranosa, o sea, el canal membranoso, la membrana con estas franjas así como claritas,
la capa que da hacia el espacio intermembranoso y la capa que da hacia la matriz, la parte de abajo, la parte globular, es la matriz mitocondrial. Aquí vemos en verde las subunidades alfa-beta, el eje central y el eje lateral o el brazo lateral. Entonces aquí tenemos otra vez todos los elementos de la enzima. En este caso, ahora el ADP y el fosfato parecen como moneditas planas, bueno, cuadritos y moneditas circulares, que entra ADP más fosfato a la unidad beta, y en el interior es donde ocurre el proceso. Vean el viaje de los protones, las bolitas que estaban aquí amarillas, bueno, aquí son cubitos, más que bolitas, cubitos, y entonces empieza el viaje de los protones, aquí con su carga positiva, acuérdense, los protones son positivos, y bueno, pues ya una vez que se generó el potencial eléctrico, la apertura de estos canales iónicos para que pueda entrar una cantidad enorme de protones y generen esa fuerza protomotriz que active a la enzima y que se pueda, en la parte globular, se pueda formar el ATP. Este giro, que de hecho hubo varias pruebas, me parece que aquí lo representan, cómo saber que se movía la ATP sintetasa, ¿no? Entonces hubo un pequeño experimento en donde sustituyeron parte de la enzima con una proteína fibrilar del citoesqueleto, y eso incluso se pudo ver a nivel de video en microscopio de forma real. Aquí vemos como que la estructura molecular, el modelo molecular de las subunidades que forman a la enzima, ¿no? El otro era un modelo más globular y este es como ya el modelo estructural real de la enzima, con todas sus unidades globulares, el eje central que está, el que se mueve, el canal iónico membranoso, la porción F0, y bueno, pues todos los elementos y todos los componentes. Y ahí otra vez en su estructura molecular ya externa, ¿sí? Como más globular. La concentración, o sea, ¿qué pasa? Si cambia la concentración de protones, entonces, bueno, pues dejaría de, de girar, dejaría de estar cambiando la conformación de las unidades alfa y beta, y por lo tanto se detendría la síntesis de ATP. Bueno, aquí nada más un pequeño detalle que, bueno, es parte del experimento que hicieron. O sea, cómo saber que realmente giraba ¿se acuerdan? El eje central de la enzima. Le quitaron la porción de lo que es el canal iónico, la parte que estaba inmersa en la membrana, y le pusieron una proteína fibrilar de citoesqueleto, que además estaba con un fluoróforo, significa que es una molécula que tiñe a las proteínas de esa fibra o de esa parte del citoesqueleto de forma artificial. Obviamente la tienen que aislar y luego ponerle algunos elementos, no sé, a lo mejor el hidrógeno o carbono fluorescente, y luego se observa en un microscopio de fluorescencia, y lo que se va a ver o lo que se vio es que esta fibrita, que todavía no vemos, que se le pegó, gira, y lo que se ve en el microscopio es el movimiento así como de un eje, como una especie de railete. Ahí está la fibra. Esta es una fibra de actina. ¿Se acuerdan de las fibras de actina de la contracción muscular? Que se requiere precisamente estas proteínas alargadas. Entonces se puso, o sea, esto de forma artificial, obviamente, solo se le quitó el canal iónico, se le puso esta fibra con un fluoróforo, o sea, con material fluorescente, y luego se dejó que se activara o que funcionara la enzima, la ATP sintetasa, y lo pudieron observar en vivo en el microscopio, pero lo único que se veía era esta fibra de actina fluorescente que giraba o que gira como si fuera un railete.
Ahí está. Es lo que se ve en el microscopio, abajo en el circulito, es la imagen de microscopio. Vean. No se ve la enzima, se ve nada más la fibra de actina fluorescente, que comprueba que realmente sí había un movimiento físico rotatorio en la enzima, en el eje de la enzima de la ATP sintetasa. Por eso le digo que llegar hasta lo que estamos en el momento, en este momento, del proceso completo, de la historia completa, desde glucólisis, ¿sí? Pasando por todos los aspectos moleculares en la mitocondria, el proceso fisiológico en la mitocondria, pues no es un trabajo, digamos, de pocos años, o sea, son muchos los años, como dije, mínimo unos 50 años que pues empezó el proceso de investigación y todavía hasta hace 20 años pues se completaron algunos detallitos, o sea que ese proceso podemos decir que duró 30 años de investigación, ¿no? O sea, como pues, 3 décadas importantes para poder llegar, ahora sí, a completar todas las partes o todas las piezas moleculares del proceso. Entonces, no ha sido tan fácil el camino. Pero bueno, ahora tenemos técnicas un poquito más avanzadas, técnicas moleculares sobre todo, que nos han permitido, pues, entender bien todo el proceso, toda la historia molecular y celular, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué pasa? Ya se formó el ATP, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que podemos observar? A ver, permítanme. Uy, ¿cuál es? Bueno, no sé si quedó claro la actividad que van a realizar, ¿sí? Recuerden que yo les enseñé, a ver, ahorita les comparto, ¿dónde quedó el ciclo de Krebs? Bueno, yo les puse una imagen del ciclo de Krebs, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, no va a ser así tan simple, ustedes van a poner un poquito más de los detalles de las moléculas. No, creo que aquí no lo puse. Bueno, ustedes van a hacer un ciclo de Krebs con, pues, todos los elementos, todas las moléculas, las enzimas que participan, el balance general de cada reacción. Bueno, ¿para qué sirve el ciclo de Krebs? No tengo el esquema de la glucólisis, ya no lo tengo aquí. Entonces, bueno, pues ya se los había enseñado la clase pasada. Ustedes pueden bajar la imagen de donde quieran, o sea, de la red, de los libros, como ustedes gusten. Lo importante, acuérdense, el único requisito es que tiene que ser hecho a mano, ¿sí? Bueno, eso sería como que lo único. Yo la actividad se las voy a subir para que se entregue el viernes hasta las 11 de la noche, ¿sí? Para que lo suban a plataforma. No hay formato es exclusivo, no, o sea, es a su imaginación, pueden hacerlo, pues, simplemente a lápiz o a pluma, con colores, sin colores, con fórmulas químicas, sin fórmulas. Lo importante que estén, por lo menos los nombres de los elementos, de las moléculas, de las enzimas que participan en el proceso completo, ¿sí? No sé si haya duda de esa actividad. No, profe, no hay dudas. Bueno, entonces nos quedamos aquí, ya vimos los componentes de la enzima. De hecho, aquí están las partes moleculares. Esta es la parte globular. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las estructuras moleculares de la subunidad beta en verdecito y las azules o sea, la alfa en azulito. En el centro está el eje que se mueve, lo que acabamos de ver que realmente tiene un movimiento rotatorio. Aquí abajo la vemos de lado, ¿sí? De ladito, ¿sí? Y entonces la parte globular de la roseta aquí sí se ve, ¿no? Como como la vista aérea. Por arriba sí se ve como una flor y en el centro pues el eje. Y bueno, de lado pues es donde se representa cómo están las subunidades que forman el eje. Y aquí ya no vemos la subunidad de los canales iónicos, no vemos la parte que está inmersa en la membrana, sino nada más la parte globular que da hacia la matriz mitocondrial. Podemos decir que es parte de la porción F1. De hecho, pues aquí en las
derechos está, dice, la ATP, ATPasa F1 de las mitocondrias de corazón de buey, que se extrajo precisamente de ese tipo de tejido, ¿sí? Entonces, bueno, para que vean que esto sí es, y esto ya tiene, bueno, no tiene la fecha, pero estaríamos hablando de hace como 15 años aproximadamente, este modelo molecular. Y aquí, bueno, igual, cómo están las subunidades alfa-beta, que tienen, no hay un movimiento, lo único que se mueve es el eje, pero el eje permite que cambie la conformación de la enzima, ¿sí? Como vimos en el video del ciclo de Krebs, que hay siempre una proteína que es donde envuelve a las moléculas que van a participar, en este caso el ADP y el fosfato, y hace que se unan y que se forme el enlace covalente. Eso es lo que realmente hacen en el interior las subunidades beta para que se forme el ATP, ¿sí? Y bueno, y las mismas reacciones que ya habíamos revisado. Pero bueno, vamos a hacer un balance general de todo el proceso. Ajá, pero bueno, nada más permítanme porque quiero hacer las cuentas con ustedes. Entonces, déjenme nada más quitar lo que puse y todo. Ahora que ustedes me ayuden a hacer los cálculos. ¿Sí? Es muy sencillo, no es cosa del otro mundo, de cómo se calculó el total de la producción de ATP por cada, bueno, en este caso nada más mitocondrial, nada más vamos a hacer en este caso el conteo mitocondrial, pero al final vamos a hacer el balance general de cuántos ATP se forman desde glucólisis. Recuerden que en glucólisis también hay formación de ATP en el citoplasma, pero no la misma cantidad que se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces aquí primero vemos cuánto se forma en la mitocondria, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver que si el proceso, recuerden que el ciclo de Krebs puede empezar ya sea por el piruvato que proviene de glucólisis, recordando, bueno, no podemos dejar a un lado la glucólisis. ¿Por qué? Porque principalmente la materia prima o el energético más abundante de lo que más comemos, y eso, bueno, pues a menos de que tengan una dieta, no sé, proteica, cetogénica, la cetogénica, recuerden que es a partir de proteínas y grasas, ¿verdad? Y que no coman absolutamente ningún carbohidrato. Ahí, pues sí, mi admiración para aquellos que pueden estar o vivir sin comer carbohidratos. No es que no se pueda, sí se puede, pero pues nuestra dieta culturalmente está hecha a base de carbohidratos, ¿verdad? O sea, ¿quién va a dejar, no sé, la vitamina T? Que ya, yo no sé si les había hablado de la vitamina T, que al menos en los mexicanos, en los poblanos, bueno, que yo no soy poblana, pero igual, soy mexicana, igual también me gusta la vitamina T, bueno, pero en general, cuando llegué a Puebla, pues me di cuenta que había más consumo de carbohidratos que en otros lugares, y aparte, así aquí mis respetos, con los poblanos, porque creo que es la mejor cocina del mundo, no nada más del país, del mundo. Y créanme que he ido a otros países en donde lo principal que pues me ha afectado es la comida, no tanto porque no me guste, sino porque me enfermo. Entonces, bueno, pues donde he ido y cómo he extrañado la comida poblana, ¿sí? O sea, créanme que, bueno, los que no hayan salido de Puebla o no hayan salido del país, yo les puedo certificar, les puedo asegurar que la mejor comida, o sea, en cuanto a sabores, en cuanto a calidad, bueno, a lo mejor la calidad, quién sabe, ¿verdad? Pero en cuanto a sabor, la mejor, ¿sí? Así. Yo vengo de la Ciudad de México y aunque se parecen en cierto modo, pues no es lo mismo. Y también viví muchos años en la ciudad de Querétaro y la peor es la de Querétaro, créanme. Bueno, pero nuestra comida, ¿sí? En general se basa de carbohidratos, ¿no? Y además son exquisitos, todo lo que les decía de la vitamina T. Y por lo tanto, la ruta metabólica preferente, pues va a ser la glucólisis. Si nos alimentamos de carbohidratos, pues entonces por la glucólisis, ¿sí? Y bueno, también desgraciadamente, gracias a ese tipo de dietas tan ricas en carbohidratos, pues tenemos un alto índice de diabéticos en la población,
¿sí? No me incluyo, pero pues toda mi familia, desde abuelos, padres, hermanos ahora, esposo, pues, diabéticos, y espero que, bueno, la siguiente generación, mis hijos, pues, se cuiden un poquito y, pues, ya no le entren tanto a la vitamina T. Entonces, sí, también tiene su precio, ¿no? Su costo energético también les cobra la factura. ¿Por qué? Porque la dieta rica en carbohidratos, pues, sí, nos cobra la factura y, pues, si tienen muy buen sistema, muy buen metabolismo, muy buen funcionamiento de sus órganos, sobre todo cuando están jóvenes, ya cuando estamos más viejos, pues, a lo mejor ya no tanto. Entonces, pues sí, esa dieta tan rica en carbohidratos nos cobra la factura y directamente al páncreas, a la vesícula, al hígado, ¿sí? Entonces, es un atentado contra nuestros órganos principales, ¿sí? Bueno, independientemente de esto, ¿qué pasa a nivel metabólico, a nivel molecular? Pues entonces la ruta que se va a favorecer es la glucólisis, pero de la glucólisis tenemos la producción de 2 piruvatos. Por cada molécula de glucosa, si recuerdan la glucosa, una molécula de 6 átomos de carbono, una azúcar que le llamamos hexosa o de 6 átomos de carbono, que forma 2 de 3, que es el piruvato, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el ciclo de Krebs va a iniciar por la entrada del piruvato, y por eso ustedes van a ver los detalles de qué pasa en el ciclo de Krebs, por eso las reacciones. Y bueno, lo que vimos ahorita es que, pues, el piruvato más esa acetilcoenzima A, ¿sí? Forma, bueno, en este proceso forma un NAD, ¿sí? Y luego, pues, sigue el ciclo, se forma una molécula de ATP, se forman 3 NAD en el ciclo completo, uno antes de empezar, a ver, permítame, no estoy un NAD antes de empezar, cuando se une o se incorpora el piruvato al acetilcoenzima A, y luego durante el ciclo 3 NAD, ¿sí? Que se van a acoplar a cadena respiratoria acá abajo, y un FAT, un ATP, se van a liberar 3 moléculas de CO2, ¿sí? Por cada ciclo. Aquí el balance es por los 2 ciclos, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero, pues, la conversión para un ciclo, luego lo multiplicamos por 2, pues, que serán 2 ciclos. ¿Por qué? Porque, son 2 piruvatos por cada glucosa. Por cada glucólisis van a ser 2 piruvatos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda clara la explicación o alguna duda? Para que me ayuden a hacer el balance. ¿Sí? ¿Sí, todo bien? Sí, profesora, todo bien. Permítame, que estoy activando mi lápiz electrónico para que pueda escribir. Entonces, por eso ahí en el ciclo dice que son 2 NAD al principio, o sea, todo es doble. 6 NAD en el ciclo, o sea, 3 y por 2 serían 6. Un FAD en el ciclo, 2 por los 2 ciclos. Un ATP por el ciclo, 2 por los 2 ciclos y 6 CO2. Pero aquí hasta, bueno, el CO2 no es importante. Aquí el CO2, pues ya no déjenme activar mi lápiz. El CO2, pues simplemente ya es un proceso de eliminación como gas, ¿no? O sea, esto se va. O sea, eso ya no me importa el CO2, ¿no? Bueno, a la mitocondria ya no le importa el CO2, ¿sí? Entonces, la fórmula de Mitchell, como dije, no vamos a ver la fórmula, pero su fórmula dice que por cada NAD, o sea, cada uno de los NADHs sirve para producir 3 ATPs, ¿sí? Según sus fórmulas que él calculó, y no vamos a ver las fórmulas, pero según sus cálculos, a eso equivale. Por cada NAD que transfiere un par de electrones, va a servir para formar 3 ATPs, ¿sí? Y por cada FAD,
recuerden que también hay otra molécula que transfiere electrones, que es el FAD. Se van a producir solo 2 ATPs. ¿Sí? Si nosotros calculáramos cuál es el producto de un solo ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs entonces produciríamos? Bueno, produciría la mitocondria, pensando en que por cada ciclo de Krebs, o sea, por cada uno son 4 NAT, ¿no? Uno al inicio y 3 durante el ciclo, entonces son 4 NAT y un FAT, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos ATPs de cada proceso? ¿Cuántos ATPs serían por los NAD? 12. Ajá, porque 3 por 4, 12 ATPs, ¿no? ¿Y cuántos por el FAD? Pues 2 nada más, ¿no? Pero se forma un ATP sencillito en el ciclo, en la matriz, sin más que una reacción simple. Entonces va a haber un ATP de por sí, ¿no? Por el ciclo, bueno, ciclo. Ya lo pongo como un ATP. Simplemente por la acción de fosforilación. Entonces sumo 12 más 2 más 1, 15 ATPs por cada vuelta o por cada ciclo, perdón, por 2 ciclos sería igual a 30 ATPs en total por cada molécula de glucosa. Esto me está diciendo que sería por cada glucosa 30 ATPs, porque cada glucosa me va a dar 2 piruvatos, por lo tanto, tienen que ser 2 ciclos. Y es lo que aparece o lo que está indicando en el esquema, que después, claro, primero tienen que pasar por cadena respiratoria, estarían formándose por cada molécula de glucosa o 2 ciclos, 2 vueltas, entonces serían 30 ATPs. ¿Sí? ¿Sí se entiende de dónde provienen estos 30 ATPs? Nada más de mitocondria. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs es en mitocondria, porque la cadena respiratoria es en mitocondria. Y todo eso se va hacia el gradiente electroquímico, el potencial eléctrico, potencial químico y fuerza motriz para activar a la enzima. Claro, que le vamos a descontar, si dijéramos, pues de la enzima ATP sintetasa, la de la membrana, pues le quitamos estos 2 ATPs. Pero finalmente los sumamos a la cuenta porque también contribuyen, porque están dentro de la misma mitocondria. ¿Sí me explicó? Entonces, por cada molécula de glucosa, aproximadamente se formarían 30 moléculas de ATP en la mitocondria, ya en total. Ahora, comparado con la glucólisis, recuerden, esto es en la mitocondria, y la glucólisis me genera 4 ATPs en citoplasma, pero para la glucólisis se consumen 2, o sea que nada más por la glucólisis se formarían 2 ATPs en el citoplasma. Y entonces pensamos que la glucólisis, bueno, no nada más que lo pensemos, sino que es real, la glucólisis hasta fermentación, pues solo me daría 2 ATPs. Es lo que le da a los organismos anaeróbicos, solo 2 ATPs por glucólisis hasta fermentación. La conversión de ATP en mitocondria para organismos aeróbicos me va a dar 30. ¿Cuántas veces va a ser más? 15 veces más la producción de ATP por cada molécula de glucosa. Por lo tanto, sigue siendo más eficiente el proceso respiratorio aeróbico a partir de los procesos mitocondriales. ¿Sí entienden la trascendencia de este proceso?
¿Sí? ¿Sí hasta aquí todo claro? Sí, profe. O sea que de pura mitocondria, 30 ATPs. Claro, siempre y cuando provengan de la glucólisis. Y recuerden que igual se puede obtener ATP de los ácidos grasos, pero ahí pues necesito más ciclos, ¿no? Podríamos decir que de un ácido graso, pues de 40 cadenas de 40 átomos de carbono, supongan de los más grandes, pues tendría 20 ciclos de Krebs por cada ácido graso que se pudiera degradar. O sea que, claro que tendría que esperarse porque pues cada ciclo es más lento que el ciclo para irnos a piruvato, porque de forma más rápida se producen 2 piruvatos que degradar o romper 2 carbonos del ácido graso, ¿sí? O sea, a lo mejor sí se rompen 2, pero es un solo ciclo, ¿sí? Y esperar hasta que se rompan los otros 2 para el siguiente ciclo. A lo mejor tardaría más cada ciclo, pero ya tan solo con un ciclo tendría 15 ATPs de la pura mitocondria de una descarboxilación de un ácido graso. De todo el ácido graso completo, de 40 carbonos, pues tendría pues mucho ATP, ¿no? Entonces, claro, pero más lento que si fueran de forma, digamos, rápida de la glucólisis, porque de forma casi simultánea se forman los 2 piruvatos. Por eso es más rápido, pero no quiere decir que sea la única fuente, ¿sí? Bueno, y si sumamos el ATP de glucólisis y de todo el proceso respiratorio desde glucólisis hasta que termina, pues el cálculo es aproximadamente de 36 a 38 moléculas de ATP. ¿Y de dónde provienen? Vamos a sumar las de la glucólisis. Entonces, déjenme nada más aquí para quitar esto. Lo pongo del otro lado. Aquí pongo una glucosa. Entonces, aquí dice 36 en total, pero desde la glucólisis, o 38. Entonces, vamos a poner 36, máximo 38. Entonces, pues ya sumando lo que se produce en glucólisis y todo lo de la mitocondria, me puede dar este proceso. Pero, ¿de dónde tomo lo demás? Dice que en la glucólisis se forman 2 NAD, como lo vemos aquí en el esquemita, ¿no? Dice 2 NAD de glucólisis, pero eso en citoplasma, no en la mitocondria. Pero tienen que entrar a mitocondria, por eso la flechita, y lo pongo a la mitocondria, ¿sí? Y en la mitocondria, si se incorpora a la cadena respiratoria, porque acuérdense que los NAD son los que transfieren electrones, si llega hasta las membranas, pero tiene que atravesar la membrana 1, membrana 2, entrar a matriz mitocondrial y luego incorporarse a cadena respiratoria, ¿sí? Si estos 2 NAD entran y me está diciendo que por cada NAD se forman 3 ATPs, ¿sí? Independientemente de que provengan del ciclo de Krebs o de la glucólisis, finalmente entran a la transferencia de electrones. Entonces, si estos 2 logran atravesar las membranas y llegan hasta cadena respiratoria, ¿cuántos ATPs más tendremos? Aparte de los 30 de los 2 ciclos de Krebs. 6. 6, ajá, por eso dice 36, ¿no? Pero nos están faltando otros 2. Entonces, aquí sería más 6 ATPs de glucólisis, bueno, de lo que acabamos de mencionar, de los 2 NAD de glucólisis, entonces serían 36, pero faltan los 2, porque por eso dice que 36, si le metemos estos 2 NAD, pero hay que sumarle los 2 del citoplasma que se forman en la glucólisis. O sea, la glucólisis tiene como producto final 2 NAD y 2 ATPs, más 2 de la glucólisis,
glucólisis. Ahí están mis 38 ATPs. Ahora sí. Máximo 38. ¿Por qué digo máximo? Porque si estos, o sea, con uno que no entre o que no entre ninguno de los dos NAD, pues ya no se formó ATP. Digo, sí, ATP, ¿sí? Entonces, estos dos NAD o esos ATPs de estos dos NAD están condicionados, porque no es que tengan así la entrada libre estas moléculas a las membranas de la mitocondria, tiene que atravesar 2 membranas, ¿sí? Entonces, pues no es tan fácil. O sea, esos 38 son hipotéticos, son lo que Mitchell calculó, ¿sí? Los reales serían 30 más 2, 32. ¿Por qué? Porque 30 del ciclo de Krebs, esos sí son seguros, más los 2 de glucólisis son los únicos seguros, los 32, ¿sí? Los otros 6 están condicionados a que este NAD se pueda incorporar, pueda llegar hasta la membrana mitocondrial interna y se acople a cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, máximo 38, pero eso va a depender, y bueno, en términos moleculares, en términos bioquímicos, se dice según la lanzadera, así lo traducen. De hecho, aquí lo tengo en la siguiente diapositiva. Dice, según la lanzadera, ¿qué significa? Según cómo se puedan difundir o se puedan pasar, porque recuerden que el NAD pasa por difusión facilitada. Necesita que haya mucho NAD en el citoplasma para que pueda entrar a la mitocondria. Y aparte que la mitocondria tenga los transportadores, las proteínas transportadoras del NAD, porque no puede entrar solito, no hay un poro, un hoyo, un hueco que le permitan la entrada del NAD. Por eso están condicionados, ¿sí? Pero bueno, el cálculo sí está bastante completo. A menos ya vimos que en la mitocondria se va a producir, no importa que no sean los 38 en total, pero sí mucho más, ¿sí? Hasta 15 veces más la cantidad de ATP que lo que se pudiera generar en el citoplasma. Por eso decimos que los organismos aeróbicos son más eficientes metabólicamente que los anaeróbicos. Nada más que los anaeróbicos, bueno, pues solamente aquellos organismos unicelulares, la mayoría son unicelulares, tanto bacterias como protistas, pero también su metabolismo es más rápido, su división es más rápida, su demanda de ATP a lo mejor no es tan grande como de los eucariontes. El hecho de ser un organismo eucarionte y pluricelular demanda mucha energía, demanda mucho ATP. Bueno, pues las bacterias y las algas unicelulares o ¿qué más? Los protozoarios unicelulares, todos los organismos unicelulares, aunque sean eucariontes, bueno, pero tienen una forma mucho más simple de crecer. No todos los unicelulares, ustedes van a ver o ya vieron, no sé cómo han visto esta parte en organismos unicelulares, que bueno, pues son más simples, a lo mejor pues no requieren tanta energía, a pesar de que ya son eucariotes, pero que a lo mejor su demanda energética no es tan grande y tienen de todo tipo, tanto anaeróbicos como aeróbicos, o de los dos, ¿no? O de que tienen los dos metabolismos. Por ejemplo, las levaduras. Las levaduras ya son eucariotas, la mayor parte del tiempo son anaeróbicas, son a las que les debemos la producción de cerveza, se hacen fermentación alcohólica. También hay levaduras que hacen fermentación cítrica, los que hacen el vinagre, pero tienen, aunque sea una parte de su ciclo de vida, la posibilidad de cuando se va a dividir la célula, que tiene un proceso pues, de división, hace respiración aeróbica. O sea, casi no, o sea, la mayor parte del tiempo no la hace. La mayor parte del tiempo es anaeróbica, pero cuando requiere una cantidad de energía extra, precisamente para la división celular, hace respiración aeróbica, aunque casi toda su vida hayan hecho fermentación. ¿Sí? Entonces, se puede alternar el proceso metabólico. En cambio, las bacterias, muchas son estrictamente anaeróbicas, no pueden crecer en condiciones de oxígeno, o estrictamente aeróbicas. O hay algunas que también alternan, como las levaduras, ambos ciclos, ¿sí? Entonces es como muy, muy interesante las formas
que tienen los organismos para producir energía. ¿Sí? Bueno, y aquí con más detalle, ahora sí, si entendieron todo lo anterior, ahora vamos a hacer el balance general desde una molécula de glucosa, otra vez, porque es como que la ruta metabólica más abundante, más rápida, porque nuestro sistema alimenticio, pues, nos permite degradar más rápido, bueno, primero consumir más carbohidratos y en segunda, pues, degradarlo más rápidamente que cualquier otro producto alimenticio, ¿sí? O de cualquier otra macromolécula, que pudiera servir como sustrato. Bueno, entonces, aquí mi cuadrito lo dividí primero en el proceso. El proceso puede ser la glucólisis, lo que es, bueno, glucólisis en donde en el citoplasma o citosol, entonces el sitio donde se lleva a cabo, o la fase aeróbica de la respiración, pues en la matriz mitocondrial o en la membrana mitocondrial, que es lo que vamos a ver. Entonces, proceso, sitio y producción de ATP, ¿sí? Entonces vamos a analizarlo. Ya habíamos dicho que por glucólisis, en el citosol o en el citoplasma hay producción neta de 2 ATPs y 2 NAD. Pero en el citoplasma, pues, no se forman los NAD la ATP de estos NAD. Entonces, se tiene que transferir, ahora sí, a la cadena transportadora de electrones, eso es en la membrana mitocondrial, en la cresta mitocondrial, para la producción de 4 a 6 ATPs. Por eso digo, estos son condicionados. Bueno, ahora, para la parte aeróbica, ya en la mitocondria, ¿sí? Precisamente en la matriz mitocondrial, tenemos que el inicio, o sea, antes del ciclo de Krebs, que es la entrada del piruvato, recuerden, el piruvato es el producto de la degradación de la glucosa. 2 piruvatos por cada glucosa, entonces, para iniciar el proceso, nada más en el inicio de piruvato acetilcoenzima A, se va a producir un NAD, ¿sí? Pero son 2 piruvatos, entonces serían 2 NAD. Luego, ya ciclo de Krebs, en general, tenemos en un solo ciclo un ATP por 2 ciclos. Luego 3 NAD a lo largo del ciclo. Ya después de que inició, 3 NAD, pero por 2 ciclos, igual, ¿no? Un FAD, igual por 2 ciclos. Transformamos los del piruvato acetilcoenzima A previo al ciclo de Krebs. Entonces serían por cada NAD, recordando 3 ATPs, por 2, 6 ATPs al inicio. Luego, los 3 NAD por 2, 2 por 3, 6, por 2, a ver qué, aquí, no, son 3 por 3, 9 ATPs, por cada 3 NAD, 9 ATPs, por 2 ciclos, serán 2 por 9, 18. Y luego un FAD, 2 ATPs por cada FAD, por 2 serían 4 ATPs. ¿Sí? Los 2 NAD que ya entraron a la matriz mitocondrial provenientes del citoplasma o del citosol, pues acá sumamos todos desde glucólisis, entonces sería, vamos a hacer el balance mayor de ATPs, de 6 ATPs por cada NAD, tendríamos 2 más 6, 8, más 6, 14, más 2, 16, más 4, 20, más 18, 38 ATPs. ¿Sí? ¿Sí se entiende el conteo o el balance? Sí, profa. Sí. Entonces, mi balance general, mi reacción general, me estaría indicando que por cada glucosa, ¿sí? Se van a requerir 6 moléculas de oxígeno, o sea, dos veces la cadena respiratoria, o sea, serían 3 oxígenos por cada cadena, por cada ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, donde se van a liberar en 2 ciclos de Krebs 6 carbonos, bueno, CO2, ¿sí? 6 moléculas de agua al final de las 2 cadenas respiratorias, y el balance de los 38 ATP máximos. Acuérdense,
va de 32 mínimo, aquí faltaría decir mínimo 32, máximo 38, ¿sí? Y ya vimos por qué. Porque como, y aquí sí dice, según la lanzadera, o sea, según la capacidad que tengan el NAD para atravesar a las mitocondrias, las dos membranas de la mitocondria y llegar finalmente a la cadena transportadora de electrones, bueno, puede ser, aquí yo creo que tendría que decir de 0, 4 o 6. 0 cuando no entre ninguno. 4, a lo máximo que se puedan formar 4, tenía 3 o 4. Sí, aquí no sé por qué lo ponen como 4, para mí sería 3, porque sería un NAD. Si entra un NAD serían 3, si entran los dos entran 6. Bueno, aquí lo pusieron 4 o 6, ¿sí? Entonces, bueno, estos 4 o 6 están condicionados, ¿sí? Bueno, pero si logran entrar, si todo está perfecto y todo se cumple, pues estaríamos calculando o introduciendo al final la producción de 38 ATPs por cada glucosa. Claro que el proceso es continuo, ¿sí? Se supone que debe haber mucha concentración de glucosa para que el proceso, pues 38 ATPs finalmente es poco. Eso es nada más por una glucosa, pero necesitamos muchas glucosas para hacer el proceso continuo, porque si no, si el proceso se detiene, prácticamente la célula se muere. Y bueno, ahora lo mismo, nada más que por proceso. Ahora aquí ya no, bueno, aquí son tablas como más independientes, aquí lo vemos por proceso. Igual, empezamos por la glucosa, por cada molécula de glucosa, una glucosa. Después de la glucólisis, 2 ATPs, ¿sí? 2 NAD que tienen que atravesar membrana hasta la mitocondria, formar parte del transporte de electrones en cadena respiratoria para formar máximo 6 ATPs, pero ya en la mitocondria. Luego, de la glucólisis se forman 2 piruvatos o 2 ácidos pirúvicos que van a producir o van a transformarse a 2 acetilcoenzima A. Cada uno va a formar un NAD, entonces en general 2 NAD, y por cada NAD 6 ATPs, por 3 por 2 serían 6 ATPs. Luego, ya el ciclo, ¿sí? Cuando entra la acetilcoenzima A, 2 acetilcoenzimas, por lo tanto 2 ciclos de Krebs. Por cada 2 ciclos serían 6 NAD, o 3 por 1, 6 por los 2. Un FAD, 1 por cada ciclo, 2 en total. Entonces, para 6 NAD, si me da por cada NAD 3 ATPs, entonces 6 por 3, 18 ATPs del NAD y 4 ATPs por los 2 FAD que se forman. Y si igual contamos, aquí no les condiciona el NAD de la glucólisis. Aquí asume que todos estos NAD se van a transformar en ATP. Entonces ponemos igual 6 más 2, 8, más 6, 14, más 2, 16, otra vez más 4, 20, más 18, 38 ATPs. Es lo mismo, nada más que aquí separado por procesos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que queda completo ahí ya el proceso, el balance general de la respiración, tanto de la anaeróbica, recuerden que la glucólisis es anaeróbica, con la aeróbica. Entonces, aquí complementamos, porque no podemos hacer nada más, bueno, sí se puede, pero se supone que la mitocondria no funciona solita. Aquí es porque siempre vamos a tener materia prima suficiente de glucosa para hacer el proceso. Entonces, combina tanto el proceso de degradación citoplasmática, que es la glucólisis, hasta que termina la respiración mitocondrial. Y sería un balance de 38 ATPs. Pero les digo, aunque no haya glucosa, ¿sí? A lo mejor la cantidad de ATP podríamos decir que podría ser pues, 32, a lo mucho 30, si no hubiera glucosa. Si lo sustituimos por 2 carbonos del ácido graso, de un ácido graso, pues a lo mejor nada más se podría producir 30 ATPs,
en lugar de 38, pero dijimos que no son 38 normalmente, o lo más seguro son 32, lo que dijimos acá arriba, ¿no? Que lo más seguro es que sea de 32. ¿Por qué? Porque estos 6 del NAD de la glucólisis pues no van a existir o no siempre se van a transferir, a difundir a la mitocondria. Si fuera de un ácido graso, solo serían los 30 ATPs de la mitocondria. O sea, tampoco es despreciable, ¿no? Los seguros de glucólisis son 32, o sea, 2 más que si fuera a partir de un ácido graso. Claro, si se difunden estos 2 NAD de glucólisis, entonces serían 36, ¿sí? O 38 máximo. Entonces, la diferencia solamente serían máximo 8 ATPs de la respiración a partir de la glucólisis, que si fuera por la degradación de un carbono de un ácido graso. O sea, igual podemos tener energía suficiente si ese proceso lo obtenemos a partir nada más de un ácido graso. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué se prefiere que sea a partir de un azúcar? Claro, la diferencia son esos 6 o esos 8 ATPs, ¿sí? Pero, por ejemplo, bien podemos vivir nada más con proteínas o ácidos grasos sin la necesidad de una glucosa, ¿no? O de carbohidratos. Pero, ¿en qué condiciones sí es recomendable utilizar solamente grasas y proteínas? ¿Y en qué condiciones conviene o se prefiere utilizar glucólisis, o sea, glucosa para el proceso? ¿Qué piensan ustedes? ¿No se entiende mi pregunta? O sea, ¿en qué condiciones ustedes metabólicas? O sea, si ustedes fueran, no sé, médicos o no médicos, vamos a llamarle nutriólogos, porque aquí el nutriólogo creo que sabe más de esto que el médico, créanme. Y lo digo por experiencia, porque luego le pregunto al médico y no sabe. Bueno, ¿qué se preferiría en cuestiones de alimentación, en condiciones de producción de energía, ¿sí? Una dieta que promueva el consumo de muchos azúcares. Que sea además recomendada. El plátano estaría. ¿Perdón? El No, plátano. no te escucho, casi se corta tu sonido. A ver, ¿alguien más? O sea, ¿cuándo? ¿Sí? Creo que ya comentó una vez usted que para las personas que hacen mucho deporte, ¿no? Para obtener energía, pero que se gaste de forma, no sé, rápida o algo así, porque si no ya sería un problema si se llega a acumular, ¿no? Sí. Bueno, no tanto que sea el problema al acumularlo, pero un deportista de alto rendimiento, que además pues, acostumbra a hacer, a lo mejor no de alto rendimiento, pero sí ejercicio de forma cotidiana, sí, mucho más si es de alto rendimiento, pues requiere todos esos 38, bueno, ya sabemos que no son 38, nada más es por cada molécula de glucosa, pero pues no degrada una molécula de glucosa, degrada miles moléculas de glucosa, ¿no? Precisamente por su proceso de obtención de energía, porque ¿a dónde se iría el ATP de los deportistas, por ejemplo? ¿Para qué se requiere el ATP en los deportistas? ¿Tienen idea? Para tener energía, ¿no? Sí, pero ¿para qué? O sea, para tener ATP, ¿pero para qué? ¿Para qué usa esa energía? Acuérdense, aquí es integral, o sea, ya les di los elementos, así como lo hicimos con el transporte en la membrana, igual aquí. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Y esto lo pueden encontrar en los libros y lo pueden revisar y con detalle y más información y a lo mejor no se equivoca como yo luego me equivoco de los términos. ¿Todo esto para qué? ¿Por Para qué que puedan
¿Lo suficiente? ¿Para qué, perdón? ¿Para que puedan rendir lo suficiente en sus ejercicios? Ajá, pero específicamente a dónde, o sea, ¿en qué se va a ver traducido esa ATP? ¿En qué proceso fisiológico lo van a utilizar? Que tiene que ver con el rendimiento, que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con qué. Metabolismo. No, el metabolismo es esto. En la respiración, no sé. Esto es la respiración. ¿A dónde se va ese ATP que consumen los deportistas? Bueno, en general todos, pero más los deportistas, porque requieren más. ¿A los músculos? Ajá, ¿qué hacen los músculos? Ya lo vimos. Proveen fuerza, proveen fuerza y protección a nuestros huesos y órganos. No, eso es aparte. Provee fuerza. ¿A qué te refieres con fuerza? ¿Eu? Les dan la movilidad y lo de la contracción que veíamos de la... Contracción muscular, exacto. ¿Qué dijimos en la contracción muscular? Que se necesita un estímulo, y bueno, si hablamos de deportistas, pues hablamos de el trabajo extra que hacen sus músculos esqueléticos. La contracción muscular que demanda una cantidad enorme de ATP, ¿se acuerdan? Cuando vimos, es que después del estímulo de la neurona al músculo, se tiene que pegar el ATP a la miosina para que se pueda enlazar y activar la actina y ¡pum!, la contracción muscular. No hay contracción muscular, no hay movimiento sin ATP. Ahí está el ATP. Entonces, ¿por qué un deportista necesita mucho ATP? Porque hace mucho trabajo físico, porque mueve muchos músculos. ¿Qué es lo que le hace a los músculos? Los contrae. Sin ese movimiento, más bien sin esa contracción no hay movimiento. ¿Sí me explico? Entonces, pues es que no comí azúcar o comí muy poquita, no tengo carbohidratos, no tengo reserva. Y el pobre hombre está ahí, o la mujer están todos flacos, escuálidos y no comieron nada y los ponen a hacer como, no sé, 3, 4 horas de ejercicio. ¿Y qué creen que les va a pasar? Y no comieron nada, no tienen azúcar y no tienen reserva, pues se va a desmayar, no va a rendir y pues hasta se pueden morir, ¿no? ¿Cuántos no se han muerto ya haciendo esfuerzos máximos sobrehumanos por encima de sus reservas energéticas? ¿Cuáles son las reservas energéticas? Para un deportista debe ser forzosamente la glucosa, los azúcares. ¿Por qué? Porque solamente así se pueden obtener máximo esos 38 ATPs. Su reserva de glucosa, su reserva energética, porque podemos decir, a menos de que sea muy delgado, pues que va a tener una reserva de grasa, ¿no? O de proteína. Normalmente, bueno, hay deportistas que son muy delgados. Entonces, a menos de que no tenga grasa, no tenga proteínas en su citoplasma para degradarlos, entonces, bueno, pues va a depender 100% de la glucólisis. Pero ya dijimos que por cada 2 carbonos de ácido graso, pues solo puede producir 30 ATPs como máximo. Entonces, el deportista necesita ese plus, aunque sea mínimo, por cada glucosa 8 ATPs más, porque de la glucólisis, de forma inmediata, de forma instantánea, se producen 2 ATPs mínimo, ¿sí? Porque todo el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, tarda más en procesarse. De hecho, los deportistas pueden utilizar la fermentación porque la fermentación les permite hacer la glucólisis de forma continua y esperarse a que se complete el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, pero por lo pronto ya tiene 2 ATPs que va a poder degradar de forma inmediata, cosa que no ocurre con las grasas y mucho menos con las proteínas. Ahora sí, por eso un deportista necesita forzosamente glucosa, muchos carbohidratos. Las dietas son así, alto en azúcares, alto en pastas. No sé si harinas, creo que se les limita un tanto. Bueno, yo no soy nutrióloga de deportistas, yo más bien soy nutrióloga de enfermos. O sea, me dedico más a los enfermos diabéticos,
pero bueno, por ahí he revisado que un dietista para deportistas les da una cantidad enorme de carbohidratos, pero creo que limita los panes, las harinas, pero sí les da, por ejemplo, muchas pastas, ¿sí? Muchos jugos, muchas frutas, cosa que, pues, por ejemplo, mis pacientes diabéticos, pues, para nada, ¿no? O sea, todo lo contrario, ¿sí? Ahora sí. Entonces, asocien bien el proceso. ¿Para qué sirve este ATP? Vamos a ver bueno, aquí ya vimos que puede ser para un deportista, para la contracción muscular, pero no nada más para eso. Hay muchas otras funciones que van a estar, digamos, de forma, ¿cómo le llamamos? Cotidiana, de forma basal, o sea, como que nuestro metabolismo basal, sin hacer mucho ejercicio, sin requerir esfuerzos máximos. Por ejemplo, bueno, si pensamos en una madre gestante, o sea, una mujer embarazada, va a consumir mucho más energía a veces que un deportista de alto rendimiento, y créanme, ¿sí? O sea, por eso tienen que comer, no es que coman mucho, pero sí elegir bien sus alimentos, pero el hecho de generar un nuevo ser, o sea, generar muchas células, generar muchas, tejidos diferentes, alimentarse, alimentar a la madre, alimentar al feto, es una energía enorme que se tiene que consumir. Por eso, pues, las mujeres embarazadas se sienten cansadas, porque no nada más por el peso del bebé, eso ya es como que al final, al principio, pues, ni se siente el peso del bebé, pero sí se siente el gasto energético, ¿sí? Entonces, no nada más en el proceso de hacer ejercicio, sino en muchos otros procesos metabólicos, fisiológicos que tenemos, pues, todos los organismos, ¿no? Bueno, pues, creo que ya me pasé de tiempo. No, todavía estamos a tiempo, pero quería terminar antes, pero creo que ya me pasé un poquito más. Bueno, creo que no sé si es la última. Sí, ya es la última. Aquí ya nada más les dejé, tanto en el chat, como aquí en la presentación, los videos de YouTube. Solo me faltó uno, sí, creo que es el más largo, como de 10 minutos, pero como les digo, ustedes ya cuando tengan tiempo los pueden revisar, cuando se pongan a estudiar. Y bueno, para la clase de mañana tenemos clases, ¿ya? Vamos a hacer un repaso. Les voy a poner aquí también un cuestionario, ahorita que termine la clase. Voy a subir un cuestionario que podemos revisar mañana, así rápido, para hacer como una especie de revisión o como una especie de repaso general de la respiración, que también van a ser parte de las preguntas que vamos a hacer en el siguiente examen. El siguiente examen es hasta que terminemos la otra parte, esta es nada más la primera parte de metabolismo, de bioenergética. Falta la segunda parte, que es todo relacionado con fotosíntesis. El tema de que vamos a empezar mañana es fotosíntesis. Y bueno, después del recuento general o la revisión general de respiración, ya pasamos a fotosíntesis, ¿sí? Entonces, cuando terminemos fotosíntesis, o sea que estaríamos hablando de 2 semanas máximo, y ya estaríamos en condiciones de hacer el segundo examen, ¿sí? Entonces, pues, como les digo, vamos bien en cuanto a tiempo y programación, ¿sí? Bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda. Yo les voy a subir ahorita también la actividad. Ahorita les va a aparecer en unos minutos más lo que van a hacer con su trabajo de glucólisis y ciclo de Krebs.